Y ahora ya vamos a comenzar con el primer bloque de la jornada. Lleva por título Avanzar en la confianza de España como destino de la inversión, medidas para la reconstrucción económica y social. Vamos a escuchar a continuación a Xiana Margarida Méndez Bértolo, que es secretaria de Estado de Comercio. Buenos días a todos. Quisiera iniciar esta intervención agradeciendo a Multinacionales por Marca España y su Junta Directiva su invitación para participar en su congreso anual. La iniciativa de constituir esta asociación fue muy afortunada por muchas razones. Una de ellas, y no la menor, es que resalta y reivindica el rol que desempeñan en nuestra economía las empresas de capital extranjero establecidas en España. Las multinacionales extranjeras son uno de los principales motores económicos de nuestro país y las cifras de las que disponemos lo avalan. Según los últimos datos disponibles del Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio, hoy en día operan en nuestro país más de 16.000 empresas de capital extranjero, que tienen un stock de inversión equivalente a algo más de 465.000 millones de euros y que dan empleo a más de 1,5 millones de personas. No hay duda de que estas empresas han supuesto un gran estímulo para la innovación y la competitividad del tejido productivo español. Tuve el placer de coincidir con Beatriz Blasco el año pasado en la presentación del Barómetro del Clima de Negocios en España desde la perspectiva del inversor extranjero, una publicación realizada conjuntamente por ICEX, Invest in Spain, Multinacionales por Marca España y el International Center for Competitiveness del IS. Fue a finales de noviembre de 2019, hace escasamente un año, pero han cambiado muchísimas cosas desde entonces. COVID-19 se ha convertido en el protagonista absoluto de la actualidad, condicionando la actividad económica y política, así como nuestra vida personal, hasta niveles inéditos desde los conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XX. Esta pandemia está incidiendo con un gran impacto sobre el conjunto de la economía mundial y España se ha visto afectada también de forma particularmente intensa debido al peso que nuestra economía tiene sectores muy directamente perjudicados por la caída de la actividad de la demanda, como el turismo, los transportes o la industria de la automoción o el comercio. Así que si iniciábamos el 2020 con todos los organismos internacionales y nacionales pronosticando que España iba a continuar la senda de sólido crecimiento en la que se mantenía en los últimos años, el panorama cambió a mediados de marzo y ahora nos enfrentamos a una contracción económica. Es muy complicado realizar previsiones económicas en las actuales circunstancias. En todo caso, deben tomarse con cautela porque la situación es todavía volátil y subsisten diversos elementos que añaden mucha incertidumbre al panorama actual. La intensidad de la reactivación económica en los próximos meses depende fundamentalmente de tres factores. En primer lugar, la capacidad de atajar con rapidez y eficacia los rebrotes y de garantizar de este modo un entorno de confianza para los ciudadanos y los inversores. En segundo lugar, la evolución de la economía española, que es una economía muy abierta, depende también de la evolución sanitaria y económica del resto de Europa y del mundo. Y en tercer lugar, no podemos olvidar otros factores de tipo geopolítico que no han desaparecido a pesar de la gravedad de la crisis sanitaria, que se han colocado en un segundo plano, como por ejemplo el Brexit. Frente a esta incertidumbre, sin embargo, la respuesta sin precedentes en la historia reciente con la que está afrontando la Unión Europea y España esta crisis sanitaria nos aporta certidumbre y estabilidad. Existe un compromiso fuerte y unánime del conjunto de la Unión Europea para dar una respuesta común que esté a la altura del reto al que nos enfrentamos. Y el nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU va a permitir al conjunto de la Unión Europea y, por supuesto, a España, movilizar un volumen de inversión sin precedentes. También con el objetivo de aportar estabilidad a las empresas y los ciudadanos, el Gobierno seguirá tomando las medidas que sean necesarias en cada momento para mitigar el impacto social y económico y proteger la base del tejido productivo y del empleo imprescindibles para la recuperación. Y en ese contexto se enmarca el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado hace unas semanas que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo tras la crisis de la COVID. Este va a ser el marco en el que se integrarán las reformas y proyectos de inversión concretos a los que se van a destinar los fondos que podríamos recibir de la Unión Europea en los próximos 6 años. Creo sinceramente que las medidas que va a implicar el plan se encuentran totalmente en la línea de las medidas que se recogen en las publicaciones muy recientes que ha elaborado Multinacionales por la Marca España, con las que comparte una perspectiva similar, un espíritu común. Me refiero al informe Sostenibilidad y Cambio Climático, el papel de las empresas, y también prioridades del Gobierno, un entorno que facilite la resiliencia. Como no hay tiempo que perder, estas medidas van a comenzar a desplegar sus efectos ya desde 2021, con 27.000 millones de euros de inversión que están ya previstas dentro del marco de los presupuestos generales del Estado. La eficacia de las medidas para conseguir que salgamos de esta situación más rápido y más fuertes depende en gran medida de la agilidad con la que sepamos ponerlas en marcha. Y además me gustaría destacar que las propuestas que se han incluido en el plan son reformas estructurales de calado cuyos efectos no se agotan en el corto plazo. De hecho, se estima que podrían tener un impacto sobre el crecimiento potencial de la economía española que podría superar el 2% en el medio plazo.
Uno de los ejes esenciales para la recuperación es la internacionalización. Las primeras medidas se engloban en el plan de choque en apoyo a la internacionalización, que tiene como objetivo preservar el tejido exportador y sigue 3 líneas de actuación: mitigar el impacto de la crisis sobre el sector exterior, promover la imagen de España y lograr mantener los mercados abiertos. Este plan implica, entre otras iniciativas, la puesta en marcha de la línea CESTE COVID, con un importe de 2.000 millones de euros destinados a las empresas exportadoras afectadas por la pandemia, la ampliación de la línea FI en PYME, que pasa de 50 a 150 millones de euros, o el aumento de la dotación de los fondos gestionados por Cofides, que se ha multiplicado por 10 para este año. También en el marco de este plan de choque en apoyo a la internacionalización, hace tan solo unos días tuve ocasión de presentar junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo la iniciativa Juntos Más Lejos. Esta herramienta es una iniciativa conjunta de ICEX, COE y Cámara de Comercio de España. A través de la plataforma y mediante un punto de acceso único, se va a poder acceder por primera vez de forma conjunta a todos los servicios y herramientas de apoyo a la internacionalización disponibles para las empresas españolas, como el asesoramiento, los instrumentos financieros, las ayudas y subvenciones, la promoción comercial o las medidas para la digitalización, entre otros. Todas estas medidas que el Gobierno de España está poniendo en marcha desde el pasado mes de marzo están resultando útiles. Los indicadores disponibles en este momento señalan que la economía española está en una fase de reactivación. Y desde el pasado mes de mayo, cuando se retiraron las medidas más duras de contención de la expansión del virus, el PIB español retornó a un crecimiento intenso que se mantiene hasta ahora. En el tercer trimestre del año, en un contexto atípico, marcado todavía por los rebrotes y por la ausencia del turismo internacional, la economía española ha crecido más de un 16%, mejorando sustancialmente incluso la previsión del Gobierno, que la situaba en un 13,5%. En lo que se refiere al comercio exterior, el fuerte impacto de la crisis en la segunda mitad de marzo y durante abril provocó una brusca disminución de nuestras exportaciones, que llegaron a caer en una tasa interanual del 39% en abril. Desde entonces, las exportaciones se han venido recuperando progresivamente, volviendo en septiembre a un nivel similar al del mismo mes del año pasado. Nos encontramos sin duda en un contexto comercial internacional complejo y donde el impacto de la pandemia se sigue reflejando en el comercio con algunas regiones y en determinados sectores. Pero aún así, se sigue reduciendo el déficit comercial y se aprecian algunos indicios esperanzadores en la exportación. Y esto nos indica que nuestro sector exportador presenta síntomas que invitan al optimismo. Me gustaría referirme ahora, dado que me encuentro ante una audiencia compuesta sobre todo por directivos de empresas españolas de capital extranjero, a las últimas tendencias relativas a la inversión extranjera. Los flujos de inversión extranjera directa, que ya habían empezado a disminuir a nivel global antes del brote del COVID-19, en medio de un creciente proteccionismo, han sentido de forma particularmente intensa también la incidencia de la pandemia. Las medidas de confinamiento, las restricciones a la movilidad que se han impuesto en la mayor parte de los países del mundo, imprescindibles para proteger la salud de los ciudadanos, sin embargo han contribuido también a dilatar la ejecución de los proyectos de inversión que se preveían realizar durante los primeros meses del año. Y de acuerdo con la UNCTAD, la inversión extranjera directa cayó casi un 50% a nivel global en el primer semestre de 2020. El descenso se ha dejado sentir en todas las modalidades de inversión extranjera, tanto en proyectos Greenfield como fusiones y adquisiciones, también en operaciones internacionales de Project Finance, tan importantes para financiar los grandes proyectos de infraestructuras. Esta caída se ha dejado sentir especialmente en las economías desarrolladas, que durante el primer semestre del año han recibido una inversión equivalente a unos 98.000 millones de dólares, que es una cuarta parte de la recibida en el mismo periodo en 2019. Y en España se ha registrado también una caída de los flujos de inversión extranjera directa recibida, aunque no tan intensa. No obstante, la mayor parte de esta caída se ha acumulado en el primer trimestre del año. La inversión extranjera directa ha experimentado un esperanzador repunte en el segundo trimestre. De acuerdo con los datos del registro, la IED bruta productiva recibida por España en el segundo trimestre de 2020 alcanzó los 4.642 millones de euros y creció un 75% respecto a la recibida en los 3 primeros meses del año. Hay que destacar también que la crisis global del COVID-19 no ha generado un volumen significativo de desinversiones de empresas extranjeras en España y, de hecho, en el primer semestre de 2020 las desinversiones de empresas extranjeras se han reducido un 22% respecto al mismo periodo de 2019. Las empresas extranjeras siguen confiando, por tanto, en el futuro de sus inversiones en nuestro país. Pese a ello, y dada la caída generalizada a nivel global en proyectos Greenfield, me gustaría destacar que España ha sido el quinto mayor receptor de este tipo de proyectos en el mundo en los 8 primeros meses del año. Para concluir, quiero recalcar que la Secretaría de Estado de Comercio está trabajando a través de la Dirección Ejecutiva de Invest in Spain en ICEX para seguir atrayendo inversión extranjera a España en sectores estratégicos, asegurando la coherencia con la política industrial. Se trata de facilitar la inversión que queremos, que es la inversión productiva y aquella inversión que nos sirva para posicionarnos como país en los eslabones de mayor valor añadido en las cadenas globales de valor, es decir, aquellos que incorporan más innovación, talento, que incorporan más tecnología. De hecho, estamos fomentando y trabajando mucho conjuntamente desde hace 2 años entre la Secretaría General de Industria e Invest in Spain dentro de ICEX para trabajar en la identificación de esos proyectos, captar los mercados de origen interesantes y que tengan sentido para la agenda industrial de España.
España cuenta con numerosas fortalezas para resultar atractiva la inversión extranjera. Como todos ustedes saben mejor que nadie, Multinacionales por la marca España las ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. Estas fortalezas representan la realidad que se encuentran sus empresas cuando llegan a nuestro país. Sin embargo, soy consciente de que debemos de seguir trabajando para estimular la mejora de nuestro entorno y así mantener y seguir atrayendo la inversión extranjera. En esta tarea estoy convencida de que la colaboración público-privada entre Multinacionales por marca España y la Secretaría de Estado de Comercio es una pieza fundamental que va a facilitar la recuperación sostenible de nuestra economía. Muchas gracias.